Bien, seguimos con la elaboración del marco teórico. Matriz de elaboración del marco teórico. Para elaborar el marco teórico vamos a elaborar una tabla que tenga 3 columnas, 1, 2 y 3. Entonces, en esta tabla, la primera columna se va a llamar categorías del diseño teórico, y aquí vamos a enlistar todas las categorías del diseño teórico. En esta segunda columna tienen que estar las variables para la construcción del marco teórico, y en esta tercera columna van a estar los subtemas de nuestro marco teórico, o dicho de otra manera, los posibles subtemas, los posibles subtemas de nuestro proyecto, ¿no? O marco teórico. Bien, en todo caso esto ya lo explicamos en clase, pero vale la pena repetirlo. El problema es cómo fortalecer el eje transversal de la interculturalidad en los niños y niñas de cuarto año de educación general básica de la Escuela Fiscal Coronel Félix Vega Dávila de la ciudad de Santa Rosa, año 2012-2013. Pues bien, habíamos indicado que para elaborar los antecedentes históricos es muy importante tener elaborado el objeto de estudio, el objeto de la investigación, ¿sí? Que los encontramos en la columna de las categorías del diseño, y también tener elaborado el campo de acción, ¿no? El campo de acción. En este caso son los ejes transversales. Recordemos nosotros que el objeto de estudio de investigación es la parte macro, es el proceso, ¿no? En donde se encuentra inmerso el campo de acción e incluso el problema que se va a investigar. En nuestro caso yo les había dicho que tiene que ver mucho con nuestro ámbito educativo, y específicamente ya con lo que realizamos nosotros, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les habíamos dicho que el proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso docente educativo era nuestro objeto de investigación, y dentro de ese proceso docente educativo o proceso de enseñanza-aprendizaje aparecen otros subprocesos, como por ejemplo los objetivos o el diseño de objetivos, como por ejemplo la elaboración de un plan de clase, ¿no? Forma parte de ese proceso docente educativo. Otro elemento es la evaluación, forma parte de ese proceso docente educativo. Otro elemento que forma parte de ese proceso viene a ser los recursos didácticos o medios didácticos, ¿sí? Pueden ser, y también otros recursos son las metodologías que utilizamos, y dentro de las metodologías ustedes conocen muy bien que están los métodos y las técnicas, ¿sí? Y algunos otros elementos que forman parte de este proceso docente educativo, Es entonces que esos subprocesos se convierten en el campo de acción de la investigación, porque justamente allí están los problemas inmersos. Pues bien, habiendo explicado eso de allí, pasemos entonces a ver cómo se hacen los antecedentes históricos, ¿no? Pero para ello veamos cuáles son las variables o los indicadores para elaborar esos antecedentes históricos. Por ejemplo, acá, la elaboración de los antecedentes históricos. Es importante determinar el origen de los antecedentes históricos. Si vamos a contar la historia del problema, tenemos que partir del origen, ¿no? Y allí, en ese momento, nosotros hemos de conocer el momento en que se inició el problema, ¿no? Es importante también conocer las causas y efectos primogénitos. Cuando decimos primogénitos, estamos hablando de las causas primarias,
de las primeras causas, y así también los primeros efectos, ¿no? Y en ese momento también es importante saber si a lo mejor hubieron algunos científicos, pedagogos, sociólogos o algunas otras personas de ciencia que trataron ese problema. ¿Cómo lo trataron? ¿No? Es importante conocer esa situación. Si encontramos información que habla del problema en torno a eso, hay que recogerla, ¿no? Hay que organizarla para luego pasarla en nuestros antecedentes históricos. Otro indicador muy importante que hay que investigar es el lugar y el tiempo, ¿no? Como los estamos señalando en este momento. Lugar y tiempo. Es decir, en dónde el problema se desarrolló y en qué momento empezó a desarrollarse, ¿no? Es importante también determinar la periodización, es decir, las etapas de evolución del fenómeno. Y por último, ya en la escuela mismo, ¿no? Ya en la actualidad, el fenómeno en la actualidad, cómo se está desarrollando el fenómeno en la escuela. ¿Sí? Hay algunos investigadores que consideran también en este momento determinar acá en el momento del aparecimiento, ¿sí? Entonces dicen algunos investigadores que hay que determinar las causas políticas, socioeconómicas, causas pedagógicas, ¿sí? E incluso medioambientales, tales tecnológicas, que determinaron el aparecimiento del problema. Bien, explico esta situación. Determinar las causas políticas, socioeconómicas, pedagógicas e incluso medioambientales, tecnológicas, que determinaron el aparecimiento del problema. ¿Por qué le hemos agregado esta situación? Es importante determinar cuando aparece el fenómeno en qué condiciones políticas, económicas y sociales aparece este fenómeno, cómo surge, cuál es el caldo de cultivo para que aparezca el problema, ¿no? En todo caso es una directriz, ¿no? Porque nosotros en nuestras aulas hemos de determinar cuáles son las condicionantes para que aparezcan estos fenómenos, es decir, las distintas causas, ¿no? Pero sería bonito enmarcarles desde un punto de vista pedagógico, puede ser didáctico, ¿no? Ya en nuestro problema de investigación puede ser causas pedagógicas, didácticas, psicológicas, ¿sí? y sociológicas, ¿no? Y si encontramos filosóficas, mucho mejor. Y si existieran causas filosóficas, mucho mejor, mis queridos compañeros. Bien, entonces esto más bien estaría ya enmarcado en nuestro trabajo, ¿no? Determinar cuáles fueron ese tipo de causas, ¿no? Sí, en todo caso, si no los encontramos, no nos apuremos. Habíamos dicho que 3 hojas
debía de conformar nuestros respectivos antecedentes históricos, ¿no? Bien, y acá viene una situación muy importante que hablábamos el día sábado pasado, ¿no? Para hacer los antecedentes históricos debemos explicar la evolución, mucha atención, la evolución del campo de acción de investigación en el objeto de la investigación, o en el objeto de investigación, ¿no? Con esta indicación, entonces nace la pregunta, ¿cómo quedará escrito ya el primer subtema de mi marco teórico? Quedará escrito de la siguiente manera, mire, antecedentes históricos, ¿no? Es lo mismo, comparemos antecedentes históricos, y aquí viene, de la evolución, ¿no? Antecedentes históricos de la evolución de los ejes transversales, mucha atención, de los ejes transversales. Ojo, esto es el campo, ejes transversales, acá compañeros, miren, de los ejes transversales, ¿no? De los ejes transversales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo único que estamos haciendo es dar cumplimiento a lo que dice acá. Para hacer los antecedentes históricos debemos explicar la evolución del campo de acción en el campo de acción de la investigación en el objeto de investigación. Ojo, el campo de acción en el objeto de investigación es lo que tenemos nosotros aquí. Vea, los ejes transversales, que es el campo de acción de la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que viene a ser el objeto de la investigación, ¿no? Pues bien, ahora ustedes verán estas preguntas que se encuentran acá. Dice, ¿cuándo se originó el fenómeno de los ejes transversales? Es una pregunta orientadora, no es que ese va a ser el subtema, no, pero es una pregunta orientadora que le va a determinar el origen de cómo empezó el problema, ¿no? Otra pregunta orientadora es, ¿cuál fue el pedagogo que por primera vez habló de los ejes transversales? ¿No? También le va a determinar cuestiones sobre el origen, ¿no? Si a lo mejor ya un pedagogo habló acerca de estos ejes transversales. Mire, otra pregunta orientadora es, ¿qué causas primarias motivaron para el aparecimiento de los ejes transversales? Y entonces vienen acá las causas primarias, que a lo mejor son causas pedagógicas, a lo mejor son causas didácticas, son causas de tipo psicológico, sociológicas, ¿no? O filosóficas, las causas primarias, ¿no? Otra pregunta es, ¿dónde y cuándo se habló por primera vez de los ejes transversales? ¿Sí? Son preguntas que también me llevan a determinar el origen, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cuáles han sido las etapas de desarrollo de los ejes transversales? Ya para ir conociendo la periodización, mire, la periodización acá, la periodización, es decir, las etapas de desarrollo de los ejes transversales a través de la historia, por supuesto, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo se han desarrollado los ejes transversales en la escuela? Ojo, cuando digo en la escuela me estoy refiriendo a la escuela que es en donde se está desarrollando el problema, ¿no? Es decir, en la escuela, en la nuestra. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Con estas preguntas, con todas estas preguntas, nosotros pretendemos ir narrando los hechos desde cuándo cómo se origina el problema, cuándo se originó el problema, en qué condiciones se origina el problema, es decir, las causales para que se origine el problema, quién trató por primera vez ese problema. Luego vamos detallando por etapas cómo fue evolucionando, para por último terminar explicando cómo se desarrolla el problema ya en la escuela donde estoy trabajando, es decir, donde detectaba el problema, ¿no es cierto? Bien, esta situación ya quedó explicada. Vamos a continuar explicando la segunda categoría, ¿no? Que tiene que ver